Ayúdanos a seguir en emisión participando en el crowdfunding de La Voz de César Vidal. Puedes donar desde cesarvidal.com/dona. La entrevista. Estamos de regreso para esta serie de entrevistas que estamos teniendo los jueves por la noche aquí en La Voz, donde llegan hasta nuestros micrófonos una serie de propuestas electorales que no son las propuestas que están ustedes escuchando en la radio convencional, que están viendo en la prensa convencional, que están contemplando en la televisión convencional. Son, por supuesto, propuestas distintas, son propuestas que a nuestro juicio en mayor o menor medida están dejando al descubierto lo que son las costuras del sistema, y son propuestas que además tienen un mérito, con la diferencia que pueda haber entre unas y otras, pero que tienen un mérito común, y es que efectivamente hablan de problemas reales más allá del discurso oficial que en estos momentos comparten los partidos parlamentarios. Por cierto, en algún caso con una comunidad de votación en el Parlamento Europeo verdaderamente extraordinaria. Piensen ustedes que el Partido Popular y el Partido Socialista han coincidido más del 86% de las veces en lo que votaban en el Parlamento Europeo, lo cual no deja de ser bastante llamativo. Nuestro invitado de esta noche es un personaje que a mí me resulta muy interesante y muy sugestivo, más allá de las propuestas políticas. Yo estoy interesado en que pueda venir a una de nuestras entrevistas de los viernes en un momento determinado para hablar de lo que ha sido su trayectoria política, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en las propuestas que tiene un partido que se denomina Frente Obrero y que tiene un lema que es España primero. Bueno, para hablar de ello tenemos con nosotros a don Roberto Vaquero. Don Roberto, muy buenas noches, muy bienvenido. Primera cuestión, porque voy a intentar en ese decálogo de España primero del Frente Obrero que tienen ustedes, si le parece bien, voy a ir recalando en algunos de los puntos. Cuando ustedes hablan de que van a recuperar la soberanía nacional y la capacidad de decidir, ¿a qué se están refiriendo? Nos estamos refiriendo a que hoy en día hay unos burócratas en Bruselas, unos comisarios, que no les hemos votado directamente, que son los que deciden lo que tenemos o no que hacer y los que nos están imponiendo una agenda en la cual nuestros políticos también tienen las manos atadas, aunque hubieran querido hacer algo, que no es el caso. Y creemos que nuestro país tiene que ser soberano para decir si quiere refugiados de determinados contextos, si tiene que tomar medidas contra la islamización, si tiene que cambiar el modelo migratorio, si tiene que proteger el campo y a los agricultores españoles y al producto español, si tiene que defender las leyes y los derechos de los propios trabajadores que desde Europa nos obligan a tener determinadas medidas como puedan ser cuestiones de género en las empresas, que eso viene todo de Europa, y tenemos una serie de problemas muy graves en nuestro país que sin soberanía, sin capacidad de poder decidir qué hacer o qué no hacer, no podemos solucionar nada. Ahora mismo estamos al servicio de esos intereses europeos. Hay países como por ejemplo está haciendo Hungría que se están plantando frente a esto, pero es que esto no es una cuestión de ideologías. De hecho, el programa son 10 puntos, casi todos los partidos hacen programas de 10 puntos, pero los nuestros todos tienen que ver con lo mismo y para lo único que se puede usar estas elecciones europeas, que es para pugnar
para luchar por recuperar la soberanía. Todos nuestros puntos tienen que ver con la soberanía, porque sin ella no hacemos nada. Yo creo que la gran dicotomía que hay ahora no es, o la gran contradicción no es entre izquierda y derecha, que yo creo que la mayoría de la derecha y la mayoría de la izquierda se dan la mano en las mismas medidas y en implantar la misma agenda, sino que por el contrario creo que está entre la gente que defendemos la soberanía o la patria y los que defienden esta agenda internacional, lo que la gente a veces llama globalismo, que desde luego para mí es el mayor cáncer que tenemos en Europa. Coincido totalmente. Mi análisis hace pocos años, hace 3 o 4 años, cuando apareció mi libro Un mundo que cambia, mi tesis era que efectivamente la diferencia entre izquierda y derecha se ha ido diluyendo tremendamente, hay una coincidencia tremenda y al final lo que hay es un enfrentamiento entre los patriotas y los globalistas. Veo que en ese decálogo del Frente Obrero hacen ustedes referencia a una defensa de las fronteras, pero incluso también a la deportación de los ilegales. Sí. Supongo que usted sabe que eso es tocar un tema tabú. Sí, y de hecho está teniendo consecuencias para nosotros, ya no solo de que nos cierren espacios y puertas u oportunidades profesionales, sino incluso amenazas físicas. Yo las tengo denunciadas. Hay grupos islámicos que se dedican a venir aquí a mi barrio a buscarme, me acosan en el gimnasio, o sea, me intentan hacer la vida imposible por todas partes, contratan bots, porque claro, tienen el dinero de las redes de Marruecos, contratan bots para acosarme en todos los sitios y a veces incluso por la calle tengo problemas. Y es un tema que no se puede tratar, es un tema tabú, es un tema que la izquierda, porque es la que tiene la hegemonía hoy en día. O sea, yo digo lo de la izquierda-derecha ya no tiene sentido, pero porque son todos un poco lo mismo, pero quien tiene la hegemonía ideológica actual es esta nueva izquierda, para mí heredera de lo que fue mayo del 68, que ha ido conquistando poco a poco todas las parcelas hasta que ha conseguido la hegemonía en nuestra sociedad. Entonces, si yo me enfrento a unos islamistas, soy un racista y soy un verdadero monstruo. Si yo defiendo lo español, mi esencia, mi cultura, el legado histórico, eso que me legaron mis antepasados y que me han constituido como lo que soy, tanto a mí como a la sociedad, el país, la nación en la que vivo, soy una especie de monstruo terrorífico. Y sin embargo, una persona que sigue estas modas, que es un nihilista, que le da igual todo y que está dirigiéndonos hacia un verdadero precipicio, le dan la palmadita y le sacan en todos sitios y le dan todas las oportunidades del mundo y no tiene nunca ningún problema. Ese es el mundo en el que nos ha tocado vivir y yo creo que lo que hay que hacer es confrontar y no permitir que ellos decidan qué cosas están en debate o fuera de debate. Yo creo que la cuestión migratoria y la islamización es algo terrorífico. De hecho, en el Frente Obrero hablamos de... Yo he evolucionado mucho a lo largo de estos años. Yo tengo un viaje bastante intenso por muchos grupos políticos, pero yo vengo de esa izquierda radical y bueno, es lo que me ha construido también como soy, pero a mí me avergüenza profundamente cosas que yo he defendido y nosotros, por ejemplo, ahora abogamos por una alianza con los cristianos. Nosotros vivimos, yo me considero culturalmente cristiano, de hecho, esto es una de las cosas que más ampollas levanta. Como, y lo que como más Oriana Falachi. Sí, exacto. De hecho, que también decía que era atea, pero culturalmente cristiana. Sí, yo me considero culturalmente cristiano, exactamente igual que Falachi, y soy profundamente contrario a la islamización de mi país, tal como lo era ella de toda Europa, igual que yo. Y yo creo que es una cosa que es de sentido común y de querer lo nuestro, o sea, no es de creernos superiores a los demás. Ya hay países islámicos en el mundo y no entiendo por qué tenemos que estar facilitando que haya gente que tiene redes totalmente financiadas, incluso por petrodictaduras terribles, sectas religiosas que están haciendo su agosto aquí y que desde aquí no hagamos nada y que todavía la izquierda esté obsesionada con el cristianismo como si los cristianos estuvieran a la ofensiva o persiguiendo a nadie o creando alguna imposición a los demás. No es cierto. Y aparte, vuelvo a hacer hincapié, culturalmente, nos guste o no, a la gente que hemos nacido, crecido y culturalmente somos españoles, tenemos una cultura cristiana y es algo innegable. Y estar haciendo las guerras religiosas contra el cristianismo, que es a lo que se dedica esta izquierda, mientras fomenta que el islam esté en las aulas, pues ¿qué queréis que os diga? A mí hay gente que me tacha de traidor a la lucha obrera, a la clase obrera y me dice todo ese tipo de cosas, pero en realidad es al contrario. Yo me preocupo, yo vivo en un barrio obrero español, aquí en Leganés, en Madrid, y se ha convertido en Marruecos, parece el zoco de Marruecos, pero con más inseguridad, porque por lo menos allí sí tienen mano dura con los delincuentes. Sí, es cierto. Y no tengo por qué aguantar que se esté degradando y desplazando a la gente española trabajadora en determinados barrios, prácticamente por la fuerza, porque es que les obligan a irse, porque no, las mujeres no pueden salir ni a la calle a partir de cierta hora, a los chavales les roban o les pegan, es
todo degradado, sucio, hecho una inmundicia. Eso es lo que le importa a los trabajadores, es decir, poder vivir en un sitio con dignidad, que su familia tenga seguridad, tener unas buenas condiciones de trabajo. Eso es lo que quieren los trabajadores españoles. Pero esta izquierda les tiene como si fueran algo prácticamente opresor o malo por ser de aquí, y el nuevo sujeto revolucionario ya no son los trabajadores, ahora es unas minorías, algunas de ellas inventadas, porque es que ni siquiera son una minoría en nuestra sociedad, y a través de eso hacen el negocio. Entonces yo creo que yo sí que sigo defendiendo esos intereses de los trabajadores, mientras esta izquierda caviar, esta izquierda posmoderna, se dedica a seguir una agenda y a implantar intereses extranjeros en nuestro país, destruyendo todo lo que somos. Porque es mucho más fácil controlar a un consumidor dócil, sumiso y sin identidad que alguien que sí tiene esa identidad y que forma parte de una colectividad y por lo tanto puede arroparse y unirse con esa gente que tiene la misma situación que ellos para defenderse de todo esto. Y por eso nosotros defendemos el patriotismo sin ningún pero. Hay un aspecto, vamos a ver, tengo delante el decálogo del Frente Obrero, hemos hecho referencia a esa política de recuperación de soberanía, a las fronteras, a enfrentarse con la islamización de España, que es algo bastante claro en este sentido, y hay algunos aspectos que tienen que ser muy llamativos para la gente que está identificando determinados dogmas con la izquierda, de manera, además, como si estuvieran íntimamente unidos. Por ejemplo, en ese decálogo habla de cómo hay que defender a la patria frente al globalismo o cómo hay que luchar contra las imposiciones progres que vengan desde Europa. Bueno, ustedes que han ido escogiendo la inmigración ilegal, la islamización, la ideología de género para arremeter contra ello, ¿esto lo ven realmente como algo que está totalmente unido, como algo que está totalmente vinculado, como algo contra lo que hay que defenderse? Hombre, por supuesto que como país nos tenemos que defender de aquellos que quieren dejar esto como un erial. O sea, el multiculturalismo el cosmopolitismo ha sido un fracaso en todos los sitios donde se ha puesto en práctica. Podemos ver en Marsella, por ejemplo, en toda esa región, que ha conseguido esta multiculturalidad. Lo que ha conseguido al final es que una cultura desarraigada, por una parte, o islamizada por otra, porque son las dos vertientes que hay, suplante a la identidad que había allí. Y vemos amplias zonas donde la cultura francesa ha desaparecido. Eso está pasando ya en lugares de España. Por ejemplo, lo estamos viendo en Cataluña. ¿Ha mejorado la situación de vida de tanto que la izquierda habla de los trabajadores de Boquilla? ¿Ha mejorado la situación de vida de los trabajadores de barrios como Raval? No. Ya no hay, ni siquiera hay. No. O sea, es que ni siquiera hay porque se han tenido que ir a otro sitio. Y lo que estamos consiguiendo es destruir lo nuestro. En todo Occidente tenemos una crisis de identidad. Y en España, más todavía. Porque, claro, aquí en España tenemos el problema de la dictadura de Franco y Franco, que es inmortal y parece que, no sé, cada día que nos levantamos, Franco ha hecho una de las suyas cada día para justificar lo que pasa ahora. Tenemos el problema de la leyenda negra y tenemos el problema de la crisis de identidad que tenemos, incluso a la hora de interpretar nuestro pasado, en el cual todo se revisa y todo siempre lo que suena nacional, cristiano o español es algo malo que hay que desmontar. Y lo estamos viendo incluso con términos historiográficos, como pueda ser el de Reconquista, que ahora, por ejemplo, en la historiografía se está empezando a poner en duda, y los argumentos con los que se está poniendo en duda es realmente crear un relato y adecuar la historia a un relato actual para defender intereses políticos. Y a la vez esta gente es la misma que critica a Franco por hacer lo mismo. Y están haciendo exactamente lo mismo. O sea, desde otro lado, pero sí, lo mismo. Es la sustancialmente lo mismo, sí. Y entonces para mí es la antihistoria eso. O sea, es literalmente la antihistoria. Y yo me lo encuentro mucho. Yo me estoy doctorando ahora en la Universidad de Valencia y yo me lo encuentro mucho en la universidad. O sea, la universidad está totalmente infectada por este pensamiento único y la mayoría de los profesores están totalmente postrados ante esta ideología. Porque esto cuando lo hacen en la universidad es grave. Pero antes estábamos hablando de que también se lo hacen a los niños. Estas leyes, que la gente las llama las leyes de género, se las están implantando a los niños. Están adoctrinando a niños pequeños en los colegios.
están montando charlas para ilustrar en el feminismo a niños que deberían de estar jugando al fútbol. No tiene ningún sentido, y leyendo, profundizando pues, investigando la vida, las curiosidades que tenga ese niño, o sea, fomentando que el niño crezca. Pero en vez de eso están fomentando destruir la cabeza a los niños, que lo estamos viendo con el tema del transgenerismo, con cómo está aumentando los casos de disforia, y todo esto, los mayores defensores de este tipo de políticas son la izquierda y esas grandes empresas transnacionales que son las que financian a estos partidos, y esos lobbies de ONGs que tenemos aquí que se dedican a hacer política y a hacer negocio. Y como país tenemos que contestar a esto, tenemos que tener capacidad de responder y de marcar una línea que no se pueda pasar. Y yo creo que el tema de los niños y el tema de la sustitución que estamos teniendo aquí, los problemas que estamos teniendo con el Islam, creo que son muy claros. Y esto son cosas que sufren los hijos de los trabajadores. Tú, si eres rico, puedes llevar a tu hijo a un colegio especial y no tienes ningún problema. Y no va a pasar problema. eso. ¿Qué? Perdón. Que no le va a pasar eso, o sea, Claro, ese tipo de cuestiones las va a sortear con facilidad, como va a sortear la inseguridad en las aulas o como va a sortear muchísimos problemas, eso es evidente. Hay una cuestión que me llama mucho la atención en el Frente Obrero, o sea, el discurso que estamos viendo, a mí me parece un discurso muy coherente, yo coincido con él plenamente, pero hay una cosa que me llama mucho la atención, y sobre todo me llama mucho la atención viniendo de una organización de izquierdas, y es, por ejemplo, la defensa de pequeños y medianos propietarios en el campo, la defensa de los autónomos, etcétera, 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 que son campos que de alguna manera siempre han quedado preteridos desde una perspectiva de izquierdas, o por lo menos es lo que hemos vivido en las últimas décadas. ¿A qué obedece esa defensa del campo español? ¿Al elemento de soberanía? ¿La defensa de los autónomos es porque finalmente se reconoce que los autónomos también son trabajadores, aunque no sean asalariados? Para mí, trabajador, es que hay la diferencia entre clase obrera y trabajador. Trabajador es el que trabaja. O sea, hay que partir de esa base. La gente lo usa de sinónimo, y la izquierda, el problema que tiene, yo creo, es que sigue defendiendo posiciones de forma dogmática, como si fuera una religión, desde los años 70 o antes. Y yo por ahí no puedo entrar. Yo no puedo entender el marxismo o el ser de izquierdas, o no lo puedo entender como si fuera una religión, porque entonces ya, pues, conmigo que no cuente. Para mí es otra cosa. Y los autónomos son trabajadores, son de las personas que más aportan a la sociedad, la mayoría ni siquiera tienen asalariados, están pagando unas cuotas leoninas, la escalera, los tramos son verdaderamente demenciales, intentan decir, es que esto que voy a decir luego me lo sacarán de contexto, pero es que es lo que pienso firmemente. No, es que los impuestos, yo lo he repetido mucho esto, hasta la extenuación cuando era más joven. No, impuestos a las grandes fortunas. Sí, será si puedes evitar que se vayan fuera. Porque claro, con la situación actual, ¿qué hacen esas grandes fortunas? Irse fuera. Por lo tanto, no pagan nada. ¿Quiénes son los que se quedan a pagar aquí todo? Los trabajadores, la clase media, entre comillas, los obreros. Es decir, esos son los que van a pagar. Entonces, yo estoy a favor de pagar impuestos siempre que sea para el bien común, no para feminizar la administración, no para ministerios absurdos, no para tener más funcionarios de los que se deben, no para tener la cantidad de políticos que tenemos y asesores que podemos tener menos de la mitad y funcionar mejor. O sea, yo por ahí no voy. O sea, yo lo siento, pero esto de impuestos para sanidad y colegios no es real. O sea, no es real. No, se gasta también en el Falcon, se gasta en regalar dinero a Zelensky en armas cuando los cuarteles en España están que se caen a cachos. O sea, es que es demencial. Y la izquierda todavía sigue en los 70. Aquí somos antimilitaristas porque no la OTAN, que yo estoy en contra de la OTAN, pero yo no estoy en contra de que España tenga un ejército profesional que nos defienda y que pueda usarse para lo que realmente es. Pero es que esta gente sí, la policía es mala. ¿Por qué? Porque es mala y ya está. O sea, una cosa es la policía como institución, con sus mandos políticos, y otra cosa son los policías. Para mí es radicalmente diferente, pero esta izquierda, pues como es muy ACAP y muy infantilizada en el sentido más norteamericano del movimiento Antifa, ACAP y demás, pues se dejan llevar por esta situación, y a mí me parece bastante gracioso, voy a decir, que tienen esa posición con los policías, pero luego todos tienen escoltas policiales, los que son diputados. Sí. A mí, claro,
a mí me parecen un poco hipócritas. Digo gracioso, pero lo que me parece es hipócrita. Con el campo exactamente igual, vamos a ser sinceros. No, es que son explotadores porque tienen un tractor y el tractor vale 100.000 euros. Vamos a ver, empresa familiar. Padre, madre, hijos, etcétera. Están trabajando, se endeudan para comprar un tractor, se hipotecan como se pueden hipotecar para tener una casa. Trabajan con sus manos. No son, lo siento, pero no son el CEO de ninguna gran empresa, ni es el dueño de Amazon. No es real. O sea, el enemigo de España es aquel que quiere pasarse nuestra soberanía por el forro y que quiere depauperar al máximo nuestra sociedad y a los trabajadores. Y sin embargo, la izquierda pone el foco en unos agricultores que son la pequeña empresa. Pues yo creo que la pequeña empresa en el momento actual, yo creo que es necesario apostar por ella en contra de esas grandes empresas que además nos imponen agendas políticas. Porque a mí un agricultor que tiene no sé cuántas hectáreas y que trabaja con su tractor no se mete en mi vida, como tengo que enseñar a mis hijos en los derechos humanos inventados y en otras cuestiones que esa gente, que sí que maneja los medios, las televisiones y maneja absolutamente todo, sí hace. Entonces, el enemigo no puede escoger y decir que es el autónomo que está hasta el cuello todo el día trabajando y aportando para mantener el país. Y normalmente la gente que suele criticar a esto es A, políticos, es decir, no son productivos. B, funcionarios relacionados con los políticos, además de trabajos que no son policía, bombero, etcétera. Son el tipo de gente que suele apoyar esto. Y luego gente, estudiante universitaria que va de revolucionaria y poco más. Y esa gente que no trabaja y el que trabaje no produce, porque no produce nada, son los que señalan a los autónomos como si fueran, no sé, los mayores usureros del mundo. Pues nosotros vamos a defender fervientemente a los autónomos y también vamos a defender a la pequeña empresa española en contra de esas grandes empresas que lo que quieren es que todos vistamos igual, saber a qué hora nos vamos a dormir, qué cenamos y que se metan en nuestra vida en absolutamente todo lo que hacemos. Que de hecho Yolanda Díaz aquí en Madrid ya está con lo de los horarios y demás, sin preguntar ni a los sindicatos, ni a los trabajadores, ni absolutamente a nadie. Ella lo decide porque ella puede decidir a qué hora cenamos, cómo, de qué manera, y dentro de poco nos van a decir hasta con qué sábanas tenemos que dormir. Y yo por ahí no paso, la verdad. Hay un penúltimo punto, pero que aparece en este decálogo, y es la referencia a que creen en una Europa diferente. Yo creo que ha quedado bastante claro que el Frente Obrero, don Roberto Vaquero, no creen en la Europa que te impone la ideología de género, no cree en la Europa que destruye la soberanía de las distintas naciones que la integran, no cree en la Europa que en un momento determinado tritura el sector primario en España por el interés de poderes multinacionales, no cree en una Europa que decide la manera en que va a ideologizar al país y que va a ideologizar a niños y adolescentes. Yo creo que todo eso ha quedado expuesto con suficiente elocuencia. Pero ¿cuál sería esa Europa diferente en la que cree don Roberto Vaquero, en la que cree el Frente Obrero y que, por ejemplo, no incluiría una alianza militar como la OTAN? Yo creo en una Europa soberana, en la cual nos coordinemos y efectivamente como bloque regional nos defendamos también de otros grandes poderes que quieren pisotearnos. Pero yo creo que cada país tiene que ser soberano y tiene que poder decidir cómo solucionar sus problemas. Y creo que tiene que haber solidaridad internacional y coordinación entre unos y otros, pero no imposiciones de ningún tipo. Porque seamos sinceros, la cuestión migratoria como está y al grado que ha llegado no se puede solucionar si no actuamos todos juntos. Es realmente imposible. Y yo esto lo quiero decir a título personal, no a título del frente, pero yo sí creo en la civilización europea. Yo sí creo en lo occidental. Yo creo que soy parte y recojo todo ese legado. Y creo que España ha tenido mucho aporte a ello. Y creo que hay que reivindicar Europa, pero desde unas posiciones distintas. La Unión Europea es un bloque regional totalmente sumiso a Estados Unidos. Ya basta. Nosotros tenemos que poder decidir lo que queremos o no hacer. Y por supuesto que los países tenemos que tener grandes lazos de hermandad en Europa. En base incluso a la propia cultura que tenemos. Por supuesto. Y hay diferencias, porque no es lo mismo la cultura que podemos tener aquí, a lo mejor que una cultura, y esto lo sabrás tú mejor que yo, César, protestante, pero aún así tenemos una base común inmensa y además una base que no crea problemas, o sea, no tenemos ese choque cultural que sí tenemos con otra gente. Por eso nos posicionamos como nos posicionamos frente a la islamización. Entonces sí creo en Europa
sí creo en toda la herencia cultural y el legado histórico de la civilización europea y no estoy dispuesto a permitir que venga gente de países, me refiero a las grandes empresas, a dictarnos lo que tenemos o no que hacer cuando tienen mucha menos historia, no tienen el desarrollo cultural que tenemos en Europa y desde luego ellos no son nadie para imponernos qué tenemos o no que tenemos que ser. Sí, yo creo que esa es una cuestión importante. O sea, yo creo que no se puede ocultar las páginas que puedan ser negras o sangrientas o dolorosas de la historia europea, porque eso es absurdo. Pero claro, Europa es Miguel Ángel y es Cervantes, es Velázquez y es Dostoyevsky, es Bulgakov y en fin, y puede ser, y es Shakespeare. Es decir, hay un patrimonio común europeo que incluso históricamente ha podido estar enfrentado, pero que al final constituye un acervo común que da a Europa pues un lugar importantísimo en la historia de las culturas y de las civilizaciones. Pretender hacer tabla rasa de eso, destruir eso, negar eso, amputar eso, no digo ya sustituirlo por otra cultura, pues claro, es algo absolutamente suicida, o sea, como mínimo es algo suicida para las poblaciones europeas. En otros aspectos, pues todavía puede ser peor, pero no cabe la menor duda de que hay infinidad de cosas que son hermosas, bellas, buenas, aprovechables dentro de ese acervo europeo y que además es muy específico y no se da en otras áreas culturales del mundo. Esa es la realidad. Incluso hay gente que en algún momento hasta te dice que América, a fin de cuentas, pues es un continente europeo, porque al final la cultura que hay es europea. Eso es muy discutible y es muy matizable y todo, pero no cabe la menor duda de que en el caso de Europa es obvio y que hay que defender Europa. El problema es que no es esta Europa. Vamos a suponer, última pregunta, que efectivamente el Frente Obrero acaba llegando a Europa, ¿no? Cuando se dice esto, a mí me recuerda cuando mi abuela, como vivíamos en el Puente de Vallecas, cuando íbamos a lo mejor a Sol o a la Gran Vía, decía que íbamos a Madrid, ¿no? Como si viviéramos en otra provincia, ¿no? Pero efectivamente, vamos a ir a Madrid. Entonces yo me ponía muy contento porque sabía que iba a llegar a Atocha o Antón Martín o a la Puerta del Sol o algo así, porque, en fin, lo del Puente de Vallecas parece ser que era muy periférico y ahora pasa igual cuando escucho a los españoles y dicen que esto lo decidirá Europa y como en una comedia de Alfonso Paz un comisario le decía a un ladrón y entonces España ¿qué es? ¿No? Y entonces pues es lo mismo que sucede aquí. Vamos a suponer que llegan a Europa, aunque ya están en Europa. Este tipo de decálogo con el que yo personalmente tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo. O sea, supongo que en la práctica a lo mejor matizaría algo, pero sustancialmente estoy totalmente de acuerdo con él. Esto, en cuanto a iniciativas concretas, ¿en qué se traduciría? ¿Se traduciría, por ejemplo, en intentar evitar determinadas políticas agrícolas, determinadas políticas migratorias? ¿En qué? Esto hay que tener en cuenta, y es lo que digo antes de que hay muchos políticos que engañan mucho. En la Unión Europea, realmente en el Parlamento, aparte de votar ciertas leyes, que nosotros nos opondríamos a ellas, de las que nos perjudican, no hay mucha más posibilidad de cambiar nada, porque la Unión Europea tiene ciertos grupos que son aplastantemente mayoritarios y son los que van a votar esas leyes y luego son los propios países los que colaboran porque actúan de lobbies en quiénes son los comisarios y está todo, como diría mi abuela, está todo el pescado vendido y en ese sentido no sirve. Es decir, cuando hay gente que dice, no, vamos a ir a Europa y vamos a cambiar, es mentira. Lo único que se puede hacer allí es ser honrado, oponerte a las políticas y a esas leyes que van a intentar implementar y denunciar, porque es una altavoz, denunciar, confrontar y chocar con lo que es la institución en sí, con lo que es el Parlamento y con lo que son todos esos, o la mayoría de esos partidos políticos, no todos, la mayoría de esos partidos que son los que nos están condenando a la miseria. Es decir, nosotros si sacáramos esa representación, iríamos allí a defender este decálogo, iríamos allí a defender la soberanía de España y estaremos confrontando de forma permanente y visibilizando los problemas de nuestro país en ese Parlamento que para mí es la cueva de Alibaba.
Sí, yo creo que la cueva de Alibaba seguramente era peor, ¿eh? O sea que, no, perdón, no era peor, o sea, porque era un fenómeno local y de latrocinio y expolio, y este es un fenómeno muy global y muy continental de latrocinio y expolio. Bueno, don Roberto, tengo que darle las gracias por lo que nos ha podido usted contar, relatar, explicar y aclarar del programa de Frente Obrero para las elecciones europeas. A mí personalmente me parece que es un programa impecable para aquellas personas que efectivamente tienen una preocupación por lo que va a pasar con su país, en este caso España, dentro de una Unión Europea que se ha ido construyendo de manera crecientemente inquietante. Pues no cabe la menor duda de que sí, se puede identificar con ese España primero que aparece en su logotipo, y además a mí me parece también clarísimo que se identifica con auténticas necesidades de los ciudadanos. Es decir, aquí no estamos ni mucho menos hablando de lo que sería el interés de lobbies, determinadas tradiciones, sino que yo creo que hay unas necesidades de los ciudadanos que aquí aparecen recogidas. Yo aquí encuentro el eco de lo que sienten millones de españoles. Una última cuestión, y es una curiosidad. ¿No le preocupa a usted que utilizando la imagen de un león haya quien se piense que es usted como Milei? Bueno, yo... Que no lo es, obviamente. No lo es, no lo soy. Pero nosotros cuando elegimos el logo, lo hicimos, Milei todavía no estaba tan alto ni tan conocido como ahora, que llega a ser presidente. Nosotros lo elegimos porque el león es un símbolo de España a nivel histórico. Sí, nos gustaba y por eso lo elegimos, porque era un símbolo que consideramos que es nuestro, de nuestra cultura, a nivel de heráldica, de toda la construcción que llevó hacia la España moderna. Entonces, pues por eso lo elegimos. No tenemos ninguna intención de parecernos a nadie. Yo me imaginaba que no, pero por si alguien de pronto dice, bueno, pues aquí, ¿qué pasa? ¿Que son ustedes una especie de... No, ni lejanamente va por ahí la cosa, vamos, no hay la menor duda, pero me parecía interesante aclararlo. Muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado don Roberto, que les vaya muy bien en estas elecciones, porque ciertamente tiene una plataforma que es digna de ser escuchada y digna de ser votada, y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, a la vuelta de unas semanas para poder hablar de lo que ha sido su trayectoria personal, que en otro orden de cosas a mí me parece que es algo que merece la pena conocer. Un abrazo muy fuerte, muy buenas noches. Un abrazo, encantado.